Información proveniente de círculos diplomáticos y de defensa asiáticos sugiere que Pekín ha modificado discretamente su postura, optando por no mantenerse al margen ante la intensificación de las tensiones en torno a Groenlandia. En apariencia, China sigue proyectando cautela. Las declaraciones oficiales se mantienen neutrales, el lenguaje es cuidadosamente medido y las referencias se limitan a principios generales como la estabilidad, el derecho internacional y la necesidad de evitar una escalada. Sin embargo, a puerta cerrada, altos cargos del sistema político chino interpretan la situación de forma muy diferente. Internamente, los acontecimientos se perciben como una importante ganancia estratégica, impulsada por la creencia de que Estados Unidos está debilitando el mismo marco que sostuvo su liderazgo global durante generaciones. Desde la perspectiva de Pekín, Washington está adoptando un comportamiento que ha criticado durante mucho tiempo, ejerciendo presión sobre la soberanía de los aliados, socavando las normas establecidas y socavando los cimientos de la seguridad colectiva. Evaluaciones internas que circulan entre los planificadores militares y económicos chinos, según se informa, argumentan que la situación en Groenlandia representa un momento sin precedentes, una crisis en la que la cohesión de la OTAN se ve amenazada no por un rival externo, sino por la conducta de su propio miembro líder, lo que crea una oportunidad que China podría no volver a encontrar. En este contexto, las fuentes indican que las Fuerzas Armadas chinas han aumentado discretamente su nivel de preparación, mientras que las unidades navales han comenzado a desplazarse en mayor número hacia las aguas del norte. Las explicaciones públicas enmarcan estos despliegues como ejercicios rutinarios, expediciones de investigación o esfuerzos para salvaguardar las rutas marítimas comerciales. Sin embargo, los observadores señalan que la escala, el momento y la dirección de estos movimientos sugieren algo mucho más deliberado que una presencia simbólica. China parece estar expandiendo metódicamente su presencia en una región tradicionalmente dominada por Estados Unidos y Europa. Analistas citados en medios asiáticos argumentan que las crecientes divisiones entre Washington y Bruselas han dejado a Dinamarca particularmente expuesta y que Pekín ve este momento como una oportunidad para afirmar y defender sus prioridades estratégicas. Sin embargo, el pensamiento chino no se centra únicamente en la riqueza mineral de Groenlandia. Si bien el acceso a tierras raras, uranio y otros recursos críticos es ciertamente atractivo, expertos en el tema enfatizan que la principal prioridad de Pekín reside en otros aspectos. Los cambios climáticos están transformando rápidamente la geografía del comercio mundial, a medida que el deshielo del Ártico transforma rutas teóricas en corredores prácticos. Una ruta marítima viable por el Ártico podría alterar drásticamente la logística global al reducir la distancia entre Asia y Europa en miles de kilómetros en comparación con las rutas a través del Canal de Suez. Para China, la mayor potencia comercial del mundo, esto se traduciría no solo en menores costos y un tránsito más rápido, sino también en una menor dependencia de cuellos de botella estrechos y vulnerables como el Estrecho de Malaca y el de Suez. A largo plazo, los documentos de planificación chinos han descrito durante años el Ártico como una futura extensión septentrional del concepto de la franja y la ruta, y la inestabilidad que rodea a Groenlandia se considera ahora un catalizador que podría impulsar esas ambiciones. Desde esta perspectiva, la mayor presencia de buques chinos en aguas septentrionales tiene menos que ver con la salvaguardia de Groenlandia en sí y más con asegurar el futuro estratégico de China en un entorno global cambiante. También existe una dimensión más severa y calculada en el pensamiento de Pekín, que expertos reconocen abiertamente. Desde la perspectiva de China, sería estratégicamente ventajoso que Estados Unidos intensificara su enfrentamiento con Europa y, en el escenario más extremo, recurriera a la fuerza para tomar el control de Groenlandia. Los estrategas chinos argumentan que tal medida erosionaría fundamentalmente la credibilidad de Washington en la cuestión de Taiwán. Durante décadas, Estados Unidos se ha posicionado como defensor del derecho internacional, insistiendo en que las fronteras no pueden alterarse por la fuerza e instando a la moderación a otras potencias.
Si Estados Unidos violara estos principios actuando contra el territorio de un aliado, su reputación moral se vería gravemente comprometida. En ese escenario, según los analistas chinos, las futuras acusaciones contra Pekín tendrían mucho menos peso y el entorno global se orientaría hacia uno donde el poder, y no las reglas, definiría la legitimidad. En tal marco, argumentan, una operación china contra Taiwán ya no se percibiría como una ruptura extraordinaria del orden, sino como parte de una realidad internacional emergente en la que la fuerza prevalece sobre las normas establecidas. La decisión de China de enviar buques de guerra al Ártico no debe interpretarse como un acto de alineamiento con Dinamarca ni como un desafío directo a Estados Unidos. Más bien, refleja un cálculo estratégico a largo plazo destinado a asegurar visibilidad e influencia. En un momento en que el sistema internacional que rigió los asuntos globales durante décadas se erosiona visiblemente, muchos observadores creen que la administración Trump ha llegado a una encrucijada decisiva donde las decisiones que se tomen ahora podrían conducir al mundo a un camino sin retorno fácil. Un enfoque basado en la fuerza, en particular en Groenlandia, tiene el potencial de alterar drásticamente el rumbo de la política global, acelerando el cambio hacia una era definida por la competencia abierta, la acción unilateral y la ausencia de normas ampliamente respetadas. Si la historia finalmente juzga tales decisiones como audaces o imprudentes, sigue siendo incierto. Pero ya es evidente que su impacto se extendería mucho más allá del destino de un solo territorio que influye en la estructura del propio orden global. En este contexto más amplio, los responsables políticos y estrategas chinos utilizan cada vez más un lenguaje que antes se reservaba para informes confidenciales. Hablan de un punto de inflexión histórico, un momento en el que las suposiciones habituales sobre estabilidad y previsibilidad ya no son válidas. Fuentes cercanas a las evaluaciones internas presentadas a los altos mandos chinos sugieren que los analistas ahora operan bajo la creencia de que el mundo está entrando en una fase en la que las alianzas tradicionales son frágiles y están condicionadas, y donde las decisiones de un líder poderoso pueden deshacer décadas de esfuerzo diplomático en cuestión de semanas. Esta percepción configura el enfoque de Pekín, aparentemente cauteloso y mesurado, pero internamente disciplinado y consistente en la búsqueda de objetivos a largo plazo. Por lo tanto, la creciente presencia de China en el Ártico no se limita a las patrullas navales. Se apoya en una mayor recopilación de inteligencia, un compromiso diplomático sostenido con actores regionales y no regionales, e iniciativas económicas cuidadosamente estructuradas centradas en la infraestructura, la investigación y el acceso a los recursos. En conjunto, estos esfuerzos están diseñados para integrar a China en el Ártico como un actor permanente en lugar de un observador temporal. Los expertos chinos insisten repetidamente en que esta estrategia no busca provocar una confrontación inmediata con Estados Unidos. Se trata, en cambio, de reconocer y adaptarse a una nueva realidad en la que Pekín ya no acepta un papel pasivo. Mientras las potencias occidentales revisan o abandonan las reglas que una vez defendieron, Europa ocupa un lugar central en estos cálculos. Los analistas chinos siguen de cerca si los estados europeos son capaces de responder colectivamente a la presión de Washington o si las divisiones internas impedirán una postura unificada. Si Europa no logra actuar como un bloque cohesionado, Pekín lo vería como la confirmación definitiva de que la era de un Occidente unificado ha llegado a su fin. Tal resultado abriría un espacio para que China busque relaciones más directas entre estados, eludiendo las alianzas establecidas y los marcos institucionales que históricamente han limitado su influencia externa. Desde esta perspectiva, la presencia de buques chinos en aguas árticas funciona menos como una herramienta de coerción militar y más como una declaración política, indicando un compromiso a largo plazo, paciencia estratégica y disposición para defender los intereses nacionales en cualquier configuración global futura. Al mismo tiempo, el liderazgo chino sigue siendo plenamente consciente de los riesgos que conlleva. Existe una clara comprensión de que los errores de cálculo, las medidas excesivamente asertivas o la confrontación directa podrían desencadenar una cascada de consecuencias que Pekín aún no desea afrontar. Por lo tanto,
La cautela sigue siendo un rasgo distintivo del enfoque chino. Sin embargo, los analistas chinos ya no consideran viable volver a la postura anterior de moderación y observación. Las tensiones en torno a Groenlandia se han convertido en una prueba de resistencia para todo el sistema internacional, ofreciendo una perspectiva sobre cómo funcionarán el poder, las alianzas y las normas en los próximos años. Cada acontecimiento se sigue de cerca y se analiza para determinar qué revela sobre la durabilidad de las estructuras existentes. Si Estados Unidos decide intensificar aún más la escalada, los estrategas chinos creen que esto eliminaría cualquier ambigüedad restante sobre la dirección del cambio global. Confirmaría que el mundo ha entrado en una fase de transformación irreversible, donde la inestabilidad y la competencia ya no son excepciones, sino rasgos definitorios del sistema. En un entorno así, China no pretende existir simplemente como objeto de presión o contención. En cambio, busca posicionarse como uno de los arquitectos de las reglas que surjan a continuación, incluso si éstas son más rígidas, más peligrosas y menos indulgentes que las del pasado reciente. Esta perspectiva explica por qué Pekín enfatiza cada vez más la necesidad de una acción preventiva mientras aún existan oportunidades estratégicas. Desde la perspectiva china, este enfoque no está impulsado por la ambición expansionista ni el fervor ideológico, sino por un sentido de necesidad. En un mundo donde las normas establecidas se disuelven a un ritmo mayor que el que se pueden construir nuevas garantías de seguridad, esperar pasivamente se considera un riesgo en sí mismo. Actuar con prontitud, cuidado y coherencia se considera la única manera de garantizar la supervivencia y la relevancia en un sistema internacional que se está reconfigurando en tiempo real.